Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy continuamos con el curso de Reforma Íntima, la clase número 6 titulada Desconocimiento de sí mismo, que es dictada por nuestro querido Álvaro Vélez Pareja. Este grupo está compuesto por los miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, SEC, Sociedad Espírita de Cartagena, Sembradores del Camino, SESMAR, Sociedad Espírita de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta y ASDEC, Asociación de Estudios Cartesianos de Medellín, y a los miembros simpatizantes y a todos aquellos que lo van a escuchar después. Como toda reunión espírita, iniciamos con la oración de apertura que está a cargo de Nancy Aguilera. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, esta oportunidad. Entonces nos unimos todos, invitamos a unirnos todos en pensamiento y sentimiento, ubicándonos en el aquí y en el ahora, viviendo en amor al Padre Creador, al Maestro Jesús, a quien igual enviamos nuestro pensamiento y sentimiento de amor, pidiéndole su compañía, su protección, igual que a los guías y protectores y mentores de esta tarea, guías y protectores de nuestro guiador, facilitador Álvaro Vélez, guías y protectores de cada uno de los centros espíritas aquí representados. A todos en amor les damos las gracias por esta oportunidad, por este momento, por este encuentro espiritual y fraternal, en el que a través de la palabra de Álvaro Vélez vamos a recibir una información, conocimientos. Pedimos que seamos guiados para que esta información y estos conocimientos los interpretemos, nos apropiemos de ellos y los llevemos a la práctica en nuestra vida. Que así sea. Don Álvaro tiene la palabra. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con nuestro curso de Reforma Íntima por este canal virtual de FUSENDA y con todos los centros espíritas y personas que a título independiente o personal nos han estado acompañando a lo largo de todos estos cursos, y también damos la bienvenida a aquellas personas que se han ido agregando en el camino. Y debemos recordar que en este proceso de reforma íntima, de transformación moral y de crecimiento espiritual es fundamental el conocimiento de sí mismo. Pero el conocimiento de sí mismo ya sabemos que es difícil, es problemático, es un trabajo de toda la vida y que está a cargo de cada uno de nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra conciencia, esfuerzos dirigidos. Digamos que cada uno va a tener un proceso diferente por la diferencia de unos con otros. Y vemos que permanecemos en una zona gris, en una zona de desconocimiento de nosotros mismos. Entonces, es un proceso y somos conscientes de que no nos conocemos a fondo. Puede que tengamos algunas ideas de cómo somos, nuestras imperfecciones, nuestros defectos, vicios, cualidades, virtudes, habilidades, todo eso, ¿no? Hace parte de nuestro bagaje espiritual, intelectivo y social. Y por supuesto moral. Entonces, estamos en ese interrogante que todos nos hacemos. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Todas esas inquietudes surgen en distintos momentos y en especial en los actuales momentos de digamos, en donde se inicia este proceso. Somos realmente unos desconocidos de nosotros mismos. Y por supuesto que debemos iniciar el proceso de conocimiento de nosotros mismos. No sabemos exactamente cómo somos por dentro. No tenemos ese conocimiento, tenemos unas aproximaciones. Y vivimos en medio del mundo material, en medio de una ilusión y una realidad. Lo material, dicen algunos, incluso de las tradiciones orientales,
dicen que lo material es una ilusión, otros dicen que lo material es creación de la mente, es una proyección. Y de todas maneras, la materia tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es que el cuerpo físico y el mundo material, el mundo social, constituyen de por sí el campo de trabajo de evolución del espíritu para nuestro crecimiento. Si no fuera por las reencarnaciones, nuestro espíritu podría permanecer, digamos, indefinidamente estancado en el mundo espiritual. Y cuando pasa mucho tiempo, el propio espíritu siente la necesidad, comprende la necesidad de venir a la tierra a adquirir nuevas enseñanzas, lecciones, aprendizajes. Y aceptamos entonces la reencarnación, y cada reencarnación es un curso. Pero mientras estamos aquí, todo aquello que traíamos de conciencia relativa del mundo espiritual acá parece obnubilarse. Entonces hay una ilusión material que no nos deja ver, es una especie de velo parcial, no es completo. Y nosotros igualmente, a través de la doctrina espírita, comprendemos que hay una realidad espiritual. Para algunas personas es al contrario, la realidad material y la ilusión espiritual. Para nosotros los espíritas que buscamos un mayor equilibrio y una mayor comprensión de esta disyuntiva, entendemos que hay una realidad material y una realidad espiritual. Ambas son igualmente válidas, ambas son igualmente importantes para la evolución del espíritu, porque para muchos lo espiritual no existe. Niegan a Dios, niegan al alma, al espíritu, indudablemente desconocen la existencia o la niega de la dimensión espiritual y por supuesto la comunicabilidad de los espíritus, la reencarnación y todo lo demás que nos enseña la doctrina espírita. Entonces nos debatimos en estos dos campos. Lo cotidiano entonces nos distrae, nos absorbe, nos desvía y nos engaña, porque los sentidos también son imperfectos. A su vez, siendo imperfectos, los órganos de los sentidos nos dan la información de lo que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pero la vida material, la vida en el hogar, la vida en sociedad, tantas ocupaciones, tantos asuntos que cada vez aparecen más en la vida, más que toda la vida de Occidente, surgen cada vez más obligaciones, más deberes, más compromisos que nos distrae, nos absorbe completamente la atención. Y los papeles parecen estar invertidos, que en vez de la materia estar al servicio del espíritu, el espíritu gasta inmensas energías. Como espíritu gastamos grandes cantidades y potenciales de energía mental. El aspecto del cumplimiento de los deberes, la atención al cuerpo, su alimentación, la protección, la defensa, digamos, el pago de los impuestos, el pago de los servicios, las necesidades del cuerpo, las necesidades de la familia. Y el mundo actual, aunque se está modernizando y digitalizando, parecen surgir cada vez más y más asuntos y cosas que atender, y va quedando lo espiritual olvidado. Entonces, el espíritu gasta grandes cantidades de energía en sostener el cuerpo, en alimentarlo y en conducirlo. Por lo tanto, permanecemos en medio de un engaño parcial y un desvío parcial. Y es tan fuerte esta absorción y esta preponderancia de lo material que a veces los planes y las programaciones que traemos del mundo espiritual logramos alterarlas parcialmente y a veces las alteramos completamente. Porque en el mundo espiritual se hacen, como hemos dicho ya en varias clases, como nos enseñan los espíritus, las programaciones en líneas generales, no se programan los detalles. Y una vez volvemos acá, pues todo el mundo olvida cuál era su proyecto reencarnatorio, nuestro proyecto de vida. Y acá imaginamos un cierto proyecto de vida que no siempre corresponde al que hicimos en el mundo espiritual, precisamente por ese engaño, por ese desvío
y esa ilusión que nos crea la materia, y dependemos mucho de lo exterior, de lo que nos rodea. Sin embargo, no hay otro camino, solo que poco a poco vamos haciendo conciencia de esta situación y pasamos a intentar tener un mejor control de la parte espiritual. Entonces, la materia y la vida en el mundo material deben estar al servicio del espíritu y no al revés, como si el espíritu fuera el burrito de carga de todos los deberes materiales. Y la vida espiritual se nos olvida, se nos va pasando la vida material y los avances en el sentido espiritual van quedando en segundo plano. Ya tenemos que hacer un esfuerzo por concientizarnos de esa situación. Y nos preguntamos si me conozco o nos conocemos realmente. ¿Hasta dónde nosotros creemos conocernos? Puede que sí, a lo largo de toda la trayectoria dentro del movimiento espírita, los estudios, las enseñanzas, las conferencias, las lecturas nos hayan orientado un poco y puede que ya estemos disponiendo de un cierto tiempo en reflexionar, en auto-observarnos y hacer un autoanálisis, además de que a lo largo de la vida y de las relaciones con el prójimo y con la familia y la pareja, los amigos y los compañeros de trabajo, compañeros de estudio o de movimiento espírita, hacemos digamos, una retroalimentación y está el tema de los consejos, las orientaciones, los comentarios y hasta las críticas que nos han dado una cierta información, pero que se puede ampliar. Nos duramos encarnaciones anteriores y años en la presente reencarnación siendo los mismos. Como habíamos dicho en la clase anterior, nos hemos estancado en una forma de ser. Por lo menos en la presente reencarnación siempre tenemos la tendencia a tener los mismos pensamientos, sentimientos, vocabulario, conductas, comportamientos y reacciones, y a veces no nos damos cuenta de que hay parámetros que se pueden romper o que deben ser mejorados o cambiados, y pueden haber elementos positivos también en nuestra forma de ser. Entonces, ¿quién sabe cuántas reencarnaciones hemos estado estacionarios en personalidades antiguas cristalizadas y que se proyectan en la presente reencarnación? Dicen, sacando conclusiones de las enseñanzas de André Luis, Emmanuel, Juana de Ángeles y Manuel Filomeno de Miranda, en esta reencarnación mostramos un gran porcentaje de lo que hemos sido en la inmediatamente anterior. Y solo un pequeño porcentaje corresponde a lo que nosotros hemos proyectado en la actual. Entonces, esta situación que se va haciendo consciente gracias a las informaciones espirituales y a la experiencia, digamos que no puede continuar indefinida, sino que precisamente de eso se trata, para romper ese círculo vicioso e ir adquiriendo nuevos valores. Tenemos una visión materialista de la vida. Un inmenso porcentaje de los habitantes de la humanidad, que ya está llegando a 8.000 millones de encarnados, el gran porcentaje, la gran inmensa mayoría de la humanidad tiene una visión materialista de la vida, en donde se debaten en medio de los placeres, las festividades, los vicios, el trabajo y todos los deberes que la vida material nos impone. Y eso hace que las personas consideren que no hay una realidad espiritual, porque siempre nos llevan al razonamiento extremo de que nadie ha regresado del mundo espiritual para decir que eso existe. Es como un dogma, como habíamos hablado de los dichos, refranes y aforismos que se convierten en unos dogmas, y lo primero que dicen es que no hay pruebas. El espiritismo no ofrece pruebas. Y las otras, por ejemplo, la metapsíquica, la psicobiofísica, la parapsicología,
la transcomunicación instrumental, todos ellos, las personas que no leen, que nunca han leído un solo libro, dicen, no hay pruebas de que los espíritus existan, que se comuniquen, no hay pruebas de la reencarnación. Y con esa sola frase ya piensan que han ganado la discusión o terminan ellos mismos cualquier consideración o cualquier análisis. Hasta ahí llega. No hay pruebas de que haya existencia de Dios y del alma y de todo lo que nosotros hasta ahora estamos conociendo. Y esto hace que las personas entonces tengan una visión totalmente materialista, inmediatista, consumista, y el camino que les queda es buscar el placer y el gozo, porque hay que, entre comillas, gozar la única vida que tenemos. Por otro lado, está la contraparte de la visión religiosa, que, bueno, de por sí puede constituir un cierto avance, puede constituir un paso adelante, porque cuando se tiene una visión religiosa, o sea, a través del lente de las religiones que predominan a lo largo del tiempo, digamos que ya por lo menos hay una creencia en Dios y una creencia en la existencia del alma, pero se quedan allí, no trascienden, por lo menos tienen unos códigos de tipo moral, hay una idea de que hay una justicia divina y que todos los actos buenos o malos de una persona va a tener una consecuencia equivalente, ¿no? Pero a su vez, el propio dogmatismo se convierte en un círculo vicioso, en una jaula, y la persona tiene esa visión limitada de acuerdo a su propio dogma, y cada una tiene su propia verdad o su propia enseñanza y su propia ética, su comportamiento, y hasta se enfrentan las unas con las otras, en donde tal vez hemos participado en esas luchas religiosas en reencarnaciones anteriores, y tal vez podamos tener todavía un ancestro, digamos, unos restos dentro de nuestra psiquis profunda de esas costumbres, de ese dogmatismo. De todas maneras, la visión religiosa tiene sus ventajas, pero puede tener también sus limitaciones, a menos que sea una persona que, perteneciendo a una determinada religión, tiene una especie de apertura de pensamiento, ¿no? Entonces son visiones distintas. Por otro lado, hoy en día abundan los pseudo espiritualismos, que dan a la persona una especie de visión espiritualista de que por lo menos creen en un Dios, creen en el alma, pero esa visión está desfigurada, está desvirtuada, es vaga, es imprecisa, es mística y esotérica. Entonces tienen un sentido mágico, místico, esotérico y hasta ocultista de la vida, lo cual es incompleto porque también caen en otra especie de dogmatismo y de unas informaciones que no corresponden a veces a las realidades. Pueden tener ciertas verdades ocultas o muy imprecisas, y hasta la explotación, llegan a la explotación de todas estas creencias en supercherías, adivinaciones, en brujos, milagros y todos estos aspectos. La persona así, en estas condiciones, no tiene una visión completamente clara, y surge entonces el interés personal en, a sabiendas de que puede no ser cierto, fingir una mediunidad, una capacidad, una clarividencia, unos poderes ocultos y unas exageraciones que no corresponden a la realidad. Eso es una visión parcial también. Y la visión espírita de la vida ya es diferente, el punto de vista, ya nos colocamos en un nivel elevado, que no significa que haya presunción o que se tenga toda la verdad, pero por lo menos con las informaciones mediúnicas amplias, profundas, extensas,
que se han obtenido desde Kardec hasta nuestros días, tenemos muchísima información de la constitución del ser humano, la supervivencia del alma, la desencarnación, la turbación, la vida en el mundo espiritual, las ciudades y colonias, los puestos de socorro, las distintas franjas vibratorias del mundo espiritual, los distintos niveles de vida, las condiciones tan diversas de los espíritus desencarnados que permanecen allá. También tenemos una visión bastante aproximada de la influencia del mundo espiritual sobre nosotros los encarnados y la interrelación y la interdependencia entre los dos planos de la vida. Después viene el proceso de la reencarnación y las reencarnaciones sucesivas encaminadas a la evolución del espíritu. Ya es una visión mucho más amplia que nos ayuda a conocernos, a situarnos en una, digamos, visión más amplia, por supuesto, y eso influye pues en nuestra conducta, en nuestro modo de ser, modo de pensar, modo de expresarnos y reaccionar. ¿De dónde venimos? Hay informaciones de los espíritus. Básicamente, el espiritismo, que es una de las fases del espiritualismo, y que no es indudablemente la última fase del espiritualismo, sino que podrán surgir nuevas visiones más adelante. Y como también se puede deducir, pueden surgir otras revelaciones, así como han surgido en el pasado, nos dan una idea de que, y nos informan concretamente que hay un Dios creador que dio origen a los espíritus como sencillos e ignorantes, seres elementales, que en contacto con el principio material empezamos un proceso evolutivo y que probablemente venimos de reencarnaciones previas en otros mundos o reencarnaciones previas en este mismo planeta. El tránsito del alma por los distintos reinos de la naturaleza, como estaba plenamente informado por los espíritus, hasta la condición actual, y que seguiremos a otras etapas más avanzadas de evolución. Pero recitamos la lección diciendo, venimos de Dios, venimos del mundo espiritual, o probablemente tuvimos reencarnaciones en otros mundos, en otros planetas, pero eso es una información que se puede decir como retórica, ¿no? En cuanto al vocabulario, el lenguaje, pero no hay una conciencia, no hay una vivencia de eso. Sabemos y aceptamos y comprendemos y lo han demostrado de que esto es así, pero digamos que no se constituye en una vivencia directa de dónde venimos. ¿Por qué estamos aquí? Es la ciencia, la filosofía, las religiones, el espiritualismo, el espiritismo, tratan de darnos una idea de por qué estamos aquí. Sencillamente porque estamos en un curso que estamos haciendo que corresponde a nuestro grado educativo, espiritual y moral, y que permaneceremos aquí en la Tierra mientras tengamos elementos intelectivos y morales que aprender aquí en la Tierra, ¿no? O en otros planetas de expiación y prueba que tienen niveles evolutivos equivalentes al de la Tierra, como dicen los espíritus, y dice Kardec también, los mundos de expiación y prueba abundan en el universo, en la galaxia, nada más en la galaxia, millones y millones deshabitados unos, habitados otros, pero hay mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, mundos de regeneración, mundos felices, mundos celestiales o divinos, pero que cada una de esas palabras tiene también su propia gama, es decir, que la variedad de mundos de expiación y prueba es infinita, desde los más apegados al punto de la materia y a la inferioridad, hasta los que ya están a punto de dar el paso hacia un mundo de regeneración. Pero de todas maneras, cada planeta, cada mundo
es un curso educativo para el alma en su proceso de evolución hacia la plenitud. ¿Y hacia dónde vamos? Pues por supuesto que seguimos ese camino evolutivo, esa trayectoria hacia estados más elevados, porque el proceso no se detiene. Como hemos comentado hasta ahora, hemos llegado aquí a este nivel sin tener conciencia de cómo llegamos, o como se dice poéticamente, tomados de las manos del Creador. Tenemos una total ignorancia de cómo ha sido ese proceso, aunque nos hayan dicho que fuiste sacerdote, fuiste monja, fuiste guerrero, fuiste escritor, fuiste pintor. Son textos que quedan allí escritos, pero que no hay una conciencia, no lo sentimos, no tenemos la vivencia directa de que eso haya sido así. Entonces, ese proceso también nos indica que estamos en la Tierra aspirando a ser promovidos a través de innumerables reencarnaciones en la Tierra. Habrá espíritus que son valerosos, que se dedicaron de una manera más consciente, más decidida, a lograr ascender en esa escala evolutiva, a seguir un camino recto. Mientras que otros tenemos reencarnaciones repetitivas, reencarnaciones estacionarias, y el proceso para pasar al siguiente nivel se puede demorar, como el niño desaplicado que no aprendiendo y no aprovechando adecuadamente las clases, los cursos, pierde los cursos y nuevamente va a venir en siguientes reencarnaciones, digamos, para recapitular, para tener expiaciones, para tener pruebas, reeducación, rectificación y todo eso. De tal manera que ese proceso de ir ascendiendo puede ser muy penoso, muy laborioso, muy extenso, mientras que hay espíritus triunfadores que decidieron romper las ataduras del apego material y de las pasiones, porque muchas veces lo que nos detiene es el placer, las pasiones, digamos los apegos materiales, el afán del dinero, del poder, del prestigio y de la belleza y de todos aquellos factores de orden material que distraen al espíritu. Nos absorbe durante muchas reencarnaciones, pero que poco a poco vamos haciendo conciencia de esto y gracias a las informaciones del mundo espiritual, pues nosotros ya hacemos el intento por conducir este proceso hacia estados más elevados. Proceso que es lento también y que es gradual. Entonces, ¿qué somos exactamente? Y teóricamente sí respondemos, somos espíritus creados por Dios, inmortales, evolutivos, perfectibles, pero ese recitar esa lección, que puede ser hasta cierto punto fácil, no nos da una idea de lo que somos, no nos hace sentir lo que somos, o sea, hay definiciones textuales. Entonces desconocemos muchísimas cosas, desconocemos las existencias pasadas, porque no es lo mismo que le digan a una persona que está ahí en una relajación o en una regresión, que los centros espíritas no practicamos, no, en los centros espíritas no se practican las regresiones de memoria porque eso no hace parte de la doctrina espírita. Sí hay otras personas especializadas que se recomienda que sean médicos, terapistas, psicólogos, psiquiatras entrenados para hacer las regresiones de memoria, que no siempre pueden tener éxito. Digamos que no es lo mismo que un espíritu llegue en una reunión mediúnica y le diga a una persona que fue monja o que fue sacerdote o que fue militar
o que fue campesino. Eso no significa mucho, no aporta gran cosa. Sí, se queda uno durante muchos años con que a mí una vez ya me hicieron una relajación en el Centro Espírita X y dijeron que yo fui guerrero y nos hemos quedado todo el tiempo diciendo yo fui guerrero, fui escritor, pero no lo sentimos, no lo vivimos, no lo hacemos conscientes y ahí nos quedamos con ese papelito anotado allí de que fui esto, y eso no aporta una mayor cosa. Se tiene una leve idea. Hay personas que sí, en estado de sueño, sueñan reiteradamente que están en la antigua Roma, en la India, o que tuvieron una reencarnación en África, o que fue X personaje, lo cual es muy raro, ¿no? Haber sido ciertos personajes o creemos haber sido ciertos personajes. Pero son episodios muy fugaces, muy imprecisos y la persona dice, no, yo tengo la impresión de haber estado reencarnado en la antigua Roma porque yo sueño mucho con la antigua Roma. Pero de ahí no pasa una escena, un flash, un spot, algo que se pasa así como una diapositiva rápida y ya. No, la persona empieza a buscar los libros de la antigua Roma y empieza a emocionarse con todas esas lecturas y dice que se siente allí. También desconocemos cómo fue nuestra vida entre las dos vidas, entre la pasada y la actual, ese periodo intervidas, entre dos reencarnaciones. Nadie se acuerda de eso. Nadie, muy pocas personas podrían en el mundo decir, yo me acuerdo de lo que yo viví en el mundo espiritual. Mucho menos nos vamos a recordar cuál fue la programación reencarnatoria, que los espíritus enseñan que eso puede aflorar como una intuición, como un impulso, una vocación, un deseo de que la persona quiere ser tal cosa. Cuando es joven, cuando es niño, cuando es adolescente, dice, yo quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero ser ingeniera, y así muchas cosas, porque hay una especie de impulso interno porque la persona lo acordó, lo estableció, lo aceptó en el mundo espiritual, pero no hay una conciencia exacta, y mucho menos de la vida intrauterina, salvo algunas personas que le han, científicos especializados, les han hecho regresiones y les hacen recordar ciertos episodios de su vida intrauterina. Y si es un buen terapista, puede llevar a la persona a recordar una reencarnación anterior. Y dicen algunos de estos investigadores que han logrado que la persona retroceda a varias. Pero son excepciones, son contadas, son muy pocos los que han tenido esa fortuna, digamos, de una regresión o que se acuerde de algo de su vida intrauterina. Otra cosa, algo que tenemos muy cerca, relativamente cerca, eso es la infancia. Muy pocas personas recuerdan lo que hicieron y lo que eran, como eran a los 5 años de edad. Podemos ver la foto y recordar algunas cositas. Otros menos recuerdan los 4 años. Muy excepcionales podrán recordar los 3 años, pero muy difícil recordar lo que era la persona al primer año o el segundo año de vida. La mayoría recuerda puntos sueltos, así vagos, desde los 5, 6 años en adelante. Entonces miramos todo lo que desconocemos: existencias pasadas, vida intervidas, programación reencarnatoria, vida intrauterina, los primeros años de vida. Desconocemos los procesos internos del organismo. Ese es otro mundo de nuestro propio mundo físico que no sabemos cómo funcionan nuestros riñones, es concretamente cómo tengo los pulmones. Pueden haber como unas ciertas aproximaciones porque me hicieron una radiografía, pero esos procesos internos que son más que todo
vegetativos y automáticos, como la respiración, la digestión, digamos, la circulación sanguínea. No somos conscientes de estos procesos. Y por supuesto, el subconsciente, el inconsciente, y tampoco somos conscientes de las compañías espirituales. Podemos decir, yo siento una buena influencia o siento una mala influencia. Siento que mi guía se me acerca o mi guía me habla o no me habla, etcétera. Entonces, la persona no tiene conciencia exactamente de quiénes hablamos, de nuestros amigos, de reencarnaciones anteriores, amigas, protectores, protectoras, espíritus familiares, y pueden ser de otras reencarnaciones, pero tampoco sabemos quiénes son. Podremos haber tenido una que otra evidencia. Y las compañías espirituales pueden ser de todo orden. Podemos tener incluso obsesores y nunca los hemos visto, ni sabemos por qué están allí exactamente. No, que por deudas anteriores, por afinidades, por vicios, compañeros de juego, de vicio, o que son espíritus vengativos, pero nunca los hemos visto, o puede que sintamos, digamos, su influencia. Entonces, miren esta lista que se puede extender de todo lo que desconocemos. Y el proceso de autoconocimiento de pronto tampoco nos va a dar información de vidas pasadas, programación, no, ciertos aspectos de nuestra forma de ser, de la presente reencarnación, sí. Entonces, aquí recordamos, digo, vamos a llevar algo de estos parámetros del consciente, subconsciente e inconsciente. El consciente es el nivel de la mente que percibe y analiza la realidad, haciendo que tomemos decisiones basadas en nuestras experiencias y conocimientos previos. Es un término que fue descrito por primera vez por Sigmund Freud y otros. Designa aquella parte de la mente con el conjunto de las vivencias que el sujeto puede dar cuenta a través de procesos de percepción interna. Entonces, el consciente es importante porque es el que nos va a permitir el autoanálisis y el autoconocimiento. El consciente está presente, tenemos control de él. Es el que nos permite interactuar consciente y voluntariamente como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y es la capa más superficial de la mente. Es la que nos da la capacidad de percibir la realidad, dándote cuenta de todo lo que sucede en tu vida, pudiendo reproducir, compartir, comentar todo aquello asociado a las vivencias mismas y a las emociones y sentimientos que generan. Todo, pues, gracias al consciente es que nosotros vamos a poder seguir conduciendo el proceso de reforma íntima, de autoconocimiento. Bueno, solo así para recordar algunos puntos. El subconsciente, se habla del subconsciente. Es el nivel de la mente que se nutre de la información proporcionada por el consciente, pero en su forma más primitiva. Es seguramente el concepto más difícil de definir y comprender de los tres. Es más, pese a que Sigmund Freud lo utilizara como sinónimo de inconsciente, este término ha dejado de ser utilizado en la teoría del psicoanálisis. De todas maneras, en el subconsciente se va formando de todos aquellos elementos que vamos adquiriendo conscientemente, pero que se van depositando, se van archivando y los perdemos de vista, se puede decir. Es la capa que está por debajo del umbral de la conciencia, pero que no llega a ser un lugar inaccesible como el inconsciente. Es decir, que al subconsciente se puede acceder con ciertas estrategias y técnicas
Mientras que en la teoría dice que al inconsciente no podemos tener acceso. El subconsciente está formado por todo aquello que hemos aprendido conscientemente, pero que actualmente realizamos sin pensar demasiado en ello. Eso da origen a los hábitos, ¿no? Digamos que nosotros aprendemos un cierto arte, un cierto deporte, y a través de la práctica, día tras día, esto se va volviendo un automatismo. Eso se va guardando, porque el acto o la intención de una persona que quiere aprender a lanzar una bola y a su vez atraparla cuando se la envíe, la persona al principio no lo sabe hacer, va a cometer errores, pero poco a poco va adquiriendo como un automatismo y llega un momento en que participa en el partido de fútbol o de béisbol o de tenis o ping pong, y entonces muchos de estos procesos ya se hicieron automáticos y no tiene que prestar tanta atención como el que está aprendiendo, porque el que está aprendiendo a lanzar una bola tiene que ejercer todo su consciente, toda su atención focalizada y dirigida en eso. Y los buenos hábitos se adquieren de esta manera, con una repetición consciente, forzando la personalidad, obligándola prácticamente a actuar en cierta manera, y ya después se va volviendo una especie de automatismo. Bueno, todo esto se va formando en un archivo, en un automatismo que es llamado subconsciente. Y tan difícil es de describir que es el que más texto se encuentran en los libros. Se trata pues de un nivel de la mente que podemos programar para que realice tareas con un nivel de conciencia muy bajo. Es una puerta de acceso a aquellas cosas que has vivido y que a pesar de que no se encuentren en la capa consciente, pueden determinar tu forma de comportarte y los rasgos de su personalidad o los rasgos de nuestra personalidad. Entonces dicen que se puede programar una cierta habilidad o un cierto hábito. Aún así, si haces un esfuerzo, puedes recordarlas y traerlas de nuevo al consciente para analizarlas. Digamos que es un puente entre lo inconsciente y lo consciente. A pesar de estar rodeado de muchas ideas metafóricas, puede ayudar a resolver traumas, superar experiencias dolorosas e incluso abandonar adicciones. Ese entonces se va formando intencionalmente y después se va archivando, convirtiéndose en un proceso y un mecanismo que funciona sin que tengamos toda la atención puesta. Y el famoso inconsciente es el nivel de la mente que nos hace desarrollar comportamientos de forma inadvertida, es decir, sin que haya una voluntad en realizar una conducta concreta. Entonces, por esto, este tema del autoanálisis y el tema de reeducar nuestras emociones, reacciones y sentimientos, en realidad termina siendo muy difícil, porque digamos que tenemos reacciones que funcionan inadvertidamente. Es un término que fue descrito por primera vez por el jurista escocés Henry Lord James, aunque más tarde se convertiría en un concepto clave de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, el tema del inconsciente. Es un tema muy extenso, profundo, apasionante. En esta teoría del psicoanálisis, el inconsciente es aquella capa de la mente que dispone del conjunto de contenidos que se mantienen al margen del consciente y que son reprimidos, pero que muestran una intensa actividad de nuestros patrones comportamentales. Entonces, allí lo vemos como difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con este inconsciente en ese
depósito oscuro que está por allá en las profundidades y que, digamos, dicen que según la propuesta de Juana de Ángelis se puede acceder a él no descendiendo a él, como quien baja por un ascensor hasta el sótano, donde hay muchas cosas allí archivadas, pero que se puede, digamos, trabajar desde el consciente, arrojándole luces que van descendiendo hasta allá sin que tengamos que descender. Y, digamos, conduciendo nuestra conducta y nuestro comportamiento por el sendero del bien, se va iluminando esta zona, pues, comparativamente oscura. Se dice oscura porque no tenemos un acceso a él. Y muchos de estos comportamientos que nosotros mostramos en la presente reencarnación proceden nada más y nada menos que el inconsciente pasado. En ese esquema que hizo Jorge Andrea dos Santos, médico espírita brasileño, hace muchos años en sus obras, habló del inconsciente puro que está en el espíritu. El inconsciente pasado, que es lo que viene de las reencarnaciones anteriores, y el inconsciente presente, como para terminar de complicar las cosas. El inconsciente puro, el inconsciente pasado y el inconsciente actual. Pero lo que nosotros manejamos ahora mismo es el consciente. Entonces, en la propuesta de Juana de Ángelis, explicada por Divaldo Pereira Franco en su conferencia, es desde el consciente donde nosotros podemos hacer el trabajo de iluminación de los otros campos y pisos o niveles de la mente, del espíritu, de la personalidad, etc. Bien, entonces esta es la famosa representación freudiana. ¿Qué sabemos de nosotros mismos? ¿Qué somos? ¿No? Como si fuéramos un gran iceberg, un gran bloque de hielo que flota en el océano y solamente muestra un 10%, que es el consciente, y que por cierto el mismo consciente no le tenemos todo el dominio, ¿no? Digamos, todo el conocimiento. Lo llaman la mente, ¿no? El consciente, el subconsciente y el inconsciente, que aparecen así como este bloque inmenso de hielo que parece que nunca fuéramos a conocer. Pero todo el trabajo de reforma íntima, de autoconocimiento, de autoeducación, autoanálisis, autoencuentro, se va a hacer a nivel del consciente, que es el que podemos manejar. Bueno, entonces, en cuanto al conocimiento de nosotros mismos, para concluir la clase de hoy, este abrebocas de la constitución del ser humano, según las informaciones de André Luis, en este proceso de ¿qué somos? Somos un espíritu inmortal creado por Dios, tenemos un cuerpo físico, hay un cuerpo intermediario entre el espíritu y el cuerpo, que es el periespíritu, con sus distintos niveles vibratorios. Y André Luis dice que del espíritu emana un campo mental, que los orientales llamaron cuerpo mental. Ese campo mental es una estructura energética que parte de la mente y le da estructuración al periespíritu. Y el periespíritu a su vez le da estructuración al cuerpo físico, pero tiene una sustancia intermediaria que se llama el bioplasma, que en la codificación se llama el fluido vital. Entonces, como una información, como un abreboca, este tema de la constitución del ser humano, espíritu, campo mental, periespíritu, bioplasma y cuerpo físico. Entonces, con este abreboca, en la próxima clase estaremos tratando el tema de conocimiento de sí mismo, que probablemente tengamos 2 clases.
Bueno, quedamos aquí disponibles para el diálogo con todos los asistentes. Muchas gracias, don Álvaro. Juan Ramos dice, buenas noches, don Álvaro. Excelente como siempre. Si hay personas que se creen que han podido identificando lo que fueron en una vida anterior, como DiCaprio, John Travolta y otros. ¿Habría forma de identificar lo que fuimos en otra vida y cómo? Entiendo que están los registros acásicos, regresiones mediúmnicas, etcétera, que podrían hacerlo. Gracias. Bueno, muy bien. Esas láminas que mostré allí no corresponden exactamente a que se haya descubierto quiénes fueron ellos, porque abundan mucho las comparaciones de algunas personas que se han dedicado a tratar de encontrar quiénes pudieron haber sido John Travolta, Leonardo DiCaprio y tantos otros, porque encontraron unas fotos del siglo XVIII, por allá, siglo XIX, digo, en donde encontraron un gran parecido. Sin embargo, le debemos dar crédito no a tanto a estas láminas, sino a las investigaciones que han hecho los respetables y bien estructurados investigadores de la reencarnación, que en el siglo pasado y en la actualidad han estado indagando, y que yo tengo la colección de quienes han sido, son 25 investigadores serios, prestigiosos, ajenos a la doctrina espírita, que han hecho verdaderas investigaciones de la reencarnación. Como ha dicho Divaldo Pereira Franco, el anuncio de que un personaje fue otro personaje queda como una hipótesis. No hay pruebas, no son pruebas científicas, como lo ha hecho esta ciencia eh, de la metapsíquica y la psicobiofísica, o independientemente han hecho estas comprobaciones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una reunión mediúnica y un espíritu nos dice, tú fuiste no quién, sino qué fuiste, nos puede servir como de referencia. Es decir, si tú fuiste un guerrero, pero también fuiste un sacerdote, esas son informaciones teóricas que pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Depende de la fidelidad del medium y de la maduración del grupo, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos que puede servir una referencia porque la persona dice, por eso es que yo tengo un carácter fuerte, porque si es una mujer que tiene un carácter fuerte, es porque yo fui hombre, sí, es que tú fuiste hombre. O un hombre que es delicado es porque fuiste mujer, ¿no? Entonces la persona se toma eso como algo completamente cierto. Como dije, no practicamos las regresiones, aunque hay otras personas que incluso profesionalmente y cobran por esto, hacen unas regresiones. Entonces, para concluir, porque es un tema bastante extenso, al espírita no tanto le puede interesar quién fui yo, porque es muy difícil llegar a demostrar quién fui yo. Te digan, tú fuiste Sucre en una reencarnación pasada, y queda ahí como una referencia, pero no hay una prueba de que tú fuiste Sucre, María Antonieta, Napoleón, María Magdalena, o que fuiste X o Y personaje. Queda por demostrarse. Puede haber una cierta confianza por la acreditación del nivel del medium que lo dijo, ¿no? Por ejemplo, informaciones de Chico Javier, de Valdo Pereira Franco. Eso da un poco de mayor crédito, pero no es una certeza absoluta de que fue X persona, pero sí podemos saber cómo fuimos. Entonces, el autoanálisis del cual vamos a ir hablando, sí nos puede decir cómo fui yo, no quién fui yo, sino cómo fui yo. ¿Y por qué? Porque demuestro eso que fui, lo proyecto en la actual reencarnación.
Entonces le damos la palabra a Nancy primero. Uno conoce y los que yo conozco siempre está orientado a quién, qué fue, no quién fue. Hasta ahí yo por lo menos no conozco investigaciones que hayan llegado a ese extremo. Entonces, pues le cedo la palabra a Nubia, que hay algunas preguntas aquí en cuanto a se concuerdan con la paliagénesis. Entonces, si nos puedas ampliar. Palingénesis. Paliagénesis. Bueno, dice Carlos de la Hoz. Buenas noches. Ian Stevenson tiene estudios de muchas evidencias reencarnacionistas que concuerdan con la paleagénesis y sustentan el contexto espírita. Sí, palingénesis. Sí, otro nombre para el tema del estudio de la reencarnación. Y Hernán Guimarães Andrade y Jorge Andrea dos Santos utilizan mucho ese término, la palingénesis, refiriéndose a la reencarnación. Pero todo queda en el nivel de las hipótesis y en el nivel de la falta de pruebas científicas, como las investigaciones de Ian Stevenson, Hemendranath Banerjee, Ellen Wambach, Brian Weiss, digamos, Jim Tucker. Son 25, ¿no? Que son como considerados clásicos. Y los pioneros fueron espíritas. Fueron Gabriel Delaney y Albert de Rochas, que hicieron regresiones. Más que todo, coronel Albert de Rochas hizo y José María Fernández Colavida. Albert de Rochas y José María Fernández Colavida trazaron unos métodos, y prácticamente los demás investigadores lo que han hecho es copiar esos métodos y hacerle unas actualizaciones. Pero valga la pena mencionar a estos pioneros que estuvieron dentro del movimiento espírita y que señalaron pues un camino en estas investigaciones. Humberto Fisco. Sí, quería comentar que en alguna conferencia hace poco escuchamos que una forma de acceder al inconsciente está en la meditación, que muchas veces uno está en dificultades para resolver problemas y en su inconsciente puede estar la solución porque uno en una vida pasada pudo haberlo resuelto. Por lo tanto, hacer meditación y pedirle a Dios esa inspiración es traer a la memoria, al consciente, algo que realmente está dentro de uno mismo en su historia allá guardada, ¿no? Que de pronto no la tiene a la mano como el consciente, pero ahí está, ahí es que aprender a tener esos momentos de silencio para poder escuchar esa respuesta que con ayuda del mundo espiritual la podemos recibir. Sí, exacto. Eso va a ser parte de otras de las clases, el tema de la meditación y de las ayudas espirituales, que igualmente, si la persona se quiere conocer a sí misma, va a tener el apoyo de la oración, la meditación, el autoanálisis y el apoyo del mundo espiritual, porque como vimos también, mostramos el 80 y el 90% de lo que fuimos. Queda relativamente fácil decir cómo fui yo en la reencarnación anterior y qué estoy cambiando en la presente reencarnación, que teóricamente dicen un 5 o un 10% del actual, pero el 80 y 90% es del anterior. Entonces así éramos. Entonces allí poco a poco vamos a ir mencionando todas estas herramientas. Bueno, entonces si hay alguna otra pregunta o concluimos por hoy. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante. Don Álvaro, al parecer ya no hay más preguntas. Bueno, Don Álvaro, le agradecemos la instrucción recibida en la noche de hoy, al igual que le agradecemos a cada uno de los que ingresaron a la clase, y también les damos el agradecimiento a aquellos que verán por el canal de YouTube en diferido. Tiene la palabra para la oración de cierre, don Álvaro. Muchísimas gracias. Entonces, como estamos viendo, es un tema bastante complejo, pero que tenemos que acceder a él poco a poco con la ayuda de todas estas
enseñanzas y obras de los espíritus basados lógicamente en la codificación espírita, y poco a poco a lo largo de las clases iremos retomando los puntos, los temas más detalladamente. Bueno, entonces nos disponemos aprovechando este momento de sintonía, de concentración, de enlace, para agradecer a Dios, agradecer al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores,